Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Qué gusto saludarte. El pastor David Macario Flores, aquí a la orden, director del Centro de Investigación White de la UNADECA. Nuestro centro de investigación atiende prácticamente para todo Centroamérica, con programas de radio, con seminarios, con invitaciones para dar semanas de espíritu de profecía, en fin, todo lo relacionado con el don profético que sostenemos en nuestra iglesia, basados en la sola Escritura. Bien, también es un gusto saludar a todos aquellos que nos escuchen por primera vez. Gracias por estar allí. Esperamos que todos aquellos que se interesan en libros de carácter espiritual, porque sí, eso es el espíritu de profecía en nuestro lenguaje ya coloquial, es un conjunto de libros, una colección de libros de carácter espiritual, pero que también abordan temas de la educación, la familia, el matrimonio, la evangelización, el estudio de la Biblia. Bueno, es que son una cantidad de libros realmente importantes, considerables, y eso es lo que promocionamos en este programa. Bien, la famosísima autora Elena G. de White es una persona cuya biografía es digna de ir llevándola por etapas, ¿verdad? Así que hemos estado acá desde hace algunas semanas atrás compartiendo con ustedes datos biográficos de Elena G. de White. La semana anterior estuvimos hablando acerca de Elena White como madre, y ustedes y yo sabemos que esa es una tarea muy importante. O sea que ella, aparte de sus labores como escritora, tenía también en su debido momento la responsabilidad de atender a sus hijos, que por cierto fueron 4 varones. 4 varones, como hicimos la aclaración la vez pasada, y también mencionamos que de los 4 fallecieron 2. Quería decir algo también acerca del último de ellos. El último, el más chiquitito, llamado John Herbert, nació en 1860. Justamente por ahí, cuando ya estaba por estallar la guerra civil en Estados Unidos, en 1860 nació el pequeño John Herbert. Pero como mencioné también, falleció a los 3 meses de edad, producto de la erisipela. En ese momento, Elena White contaba con 33 años, siempre muy joven, ¿verdad? Una madre joven que tenía sufrimiento en ese momento, esa terrible prueba, juntamente con el pastor James White. Y hablando de esa terrible experiencia, para que tú veas que Dios, aun cuando una persona tenga una gran responsabilidad, un gran privilegio como el don de profecía, no por eso la va a hacer pasar por menos pruebas que el resto, o va a tener algún favoritismo. No, Dios permitió que ella pasara pruebas terribles como cualquier otro miembro de iglesia. Fíjate lo que ella dijo sobre esa angustiosa experiencia con la muerte del más chiquitito, John Herbert. Mi querido bebé estaba muy enfermo. Lo cuidamos ansiosos durante 24 días y noches. Usamos todos los remedios posibles para lograr su recuperación y presentamos fervientemente su caso ante el Señor. A veces no podía controlar mis sentimientos al presenciar sus sufrimientos. Mucho de mi tiempo lo pasaba en lágrimas y en humilde súplica a Dios. Sí, mi amigo, amiga, estas son las palabras de una madre que está llorando, que está suplicando a Dios por la vida de su hijo. Como en otra ocasión lo mencioné, yo siento para mí, el mayor sufrimiento que puede experimentar el ser humano es ver a su hijo en el lecho de muerte. Es ver que su hijo, su hija, ha fallecido. Es de lo peor que un ser humano puede experimentar. Bueno, aquí tú tienes a Elena White también pasando, experimentando por ese valle de muerte, viendo que su hijo se está apagando poco a poco. Oró fervientemente al Señor, claro que sí. Nosotros también oramos fervientemente al Señor cuando alguno de nuestros hijos está en grave riesgo de muerte. Pero no siempre el Señor va a responder como nosotros deseamos. Tenemos que orar y al igual que oraba el Señor Jesucristo,
Padre, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, este dolor, este sufrimiento, esta prueba. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No es falta de fe pedir la voluntad del Señor. Es someterse a esa terrible realidad de que Dios puede disponer de nuestra vida, la de nuestros hijos y de cualquier otro ser querido. Así que en situaciones de dolor, ella también suplicaba al Señor ardientemente, pero bueno, ya tú conoces el desenlace. A los 3 meses de edad, el pequeño John Herbert falleció. Bien, no fue la única situación difícil que confrontó Elena White como madre, la muerte de su pequeño John Herbert. También mencionamos la vez pasada que ella sufrió la pérdida del hijo mayor también. Henry Nichols, de 16 años. Oye, perder la vida de un hijo, oye, apenas a los 16 años, cuando está empezando a ver la vida, cuando se está acercando ya a la edad adulta, en esa edad tan linda, apenas la juventud está abriendo sus pétalos y ahora tú tienes acá la muerte de Henry Nichols también. ¿Cómo sufrió Elena White al saber que esa voz de un cantante tan jovencito, esa voz se había apagado para siempre, por lo menos hasta el día de la resurrección? Le quedaron 2 hijos entonces al matrimonio White, Edson y Willie. Como padres, ellos tenían que dejar a sus niños muchas veces al cuidado de otras personas, personas de confianza. Pero no es lo mismo el que los hijos se puedan criar con los abuelitos, las abuelitas, o un vecino, una vecina, un miembro de iglesia. No es lo mismo. Siempre es importante la figura paternal y maternal, que los hijos puedan presenciar la figura de los dos. Ellos tenían que dejar sus hijos con la familia Belden y otras familias. ¿Por qué? Porque ellos salían mucho, eran predicadores, eran misioneros, tenían que estar saliendo y no siempre podían llevar a sus chiquitos. Fíjate lo que ella dijo en cierto momento cuando se les comunicó cómo les había ido en la crianza de sus hijos. Se me mostró respecto a nuestra familia que hemos fracasado en nuestro deber. No los hemos reprimido. Los hemos consentido demasiado, tolerándoles que siguiesen sus inclinaciones y deseos y permitiendo que se entreguen a sus insensateces. Nos encontramos separados de ellos tanto tiempo que cuando estamos con ellos debemos trabajar con perseverancia a fin de ligar sus corazones a los nuestros. Sí, y es que después de no haberlos visto durante varias semanas, venir y solamente ir a corregirlos y regañarlos como que no parecía muy justo. Así que cuando los volvían a ver, trataban de ser sumamente condescendientes, trataban de no regañar tanto, de permitirles sus deseos, sus inclinaciones. No los habían reprimido mucho. Mi querido hermano y hermana, yo creo que esta es una gran lección la que nos da Elena White. Ella no era perfecta, en el sentido que no era infalible. Elena White nunca dijo que era inerrante y que ya no se iba a equivocar. Ella luchaba por estar permaneciendo en Cristo, pero igual que nosotros, también se equivocaba. Y aquí está reconociendo que como padres se equivocaron en ese momento de crianza, cuando ellos los tenían chiquitos a sus niños y tenían que dejarlos. Ellos se equivocaron eventualmente porque eran muy permisivos. No lo reprimían. Quiero hacer una aplicación aquí a muchos padres de familia en la actualidad, sobre todo jóvenes. He visto la tendencia a no reprimir mucho a los hijos. Es decir, son muy condescendientes, muy permisivos. No reprimen mucho, que hagan lo que quieran. El ser muy condescendientes y tener niños consentidos, hasta la Biblia censura que uno tenga hijos muy consentidos. Ser padre y madre de familia, te lo digo como alguien que ya mis hijas tienen 26 años.
Gracias a Dios, ellas están muy felices con la crianza que les dimos, pero Dios nos iluminó para no ser ni demasiado condescendientes, ni demasiado duros, sino una firmeza amorosa. Fíjate cómo lo estoy diciendo, una firmeza amorosa. De manera que hay que saber tener un temple como madres y padres para saber decir al niño, no, hijita, no más, hasta aquí llegó el asunto. O sea, hay que saber ponerle límites, porque entonces los niños, las niñas, crecen pensando que pueden hacer lo que quieran en la vida, y no es así. Entonces, solamente era una pequeña reseña aquí de lo que te puedo aconsejar, sobre todo si tú eres una persona cuyos hijos están chiquitos y todavía estás en eso de la formación y la corrección, la disciplina de los hijos. Tienes una Elena White que también se equivocó, pero no tenemos por qué seguir equivocándonos o justificarnos, decir, bueno, si Elena White se equivocó, yo también. No, por supuesto que esa no es la actitud correcta. Solo estamos diciendo que ella, cómo le hubiera gustado que las circunstancias fueran de otra manera para poder ser mejor padre y madre, en este caso, el matrimonio White. Sí, ella acostumbraba a dejar a sus hijos al cuidado de personas de confianza. No obstante, les enviaba constantemente cartas con todo el amor de una madre piadosa. Fíjate que les mandaba cartas. Estaba tan lejos y se iba a demorar tanto que ella lo más que podía hacer en esa época, que no había internet, no había WhatsApp, no había teléfonos como hoy en día. En ese momento lo único que podía mandar era cartas, pero revela el hecho de que tenía pendientes a sus hijitos. Estaba como misionera, como predicadora en otros estados, en otros lugares, pero no se olvidaba de lo importante que es la crianza de los hijos. El pastor White era riguroso. Allí sí necesitamos hacer una pequeña diferencia. La hermana Elena era mucho más condescendiente, mucho más equilibrada, pero el pastor James sí era más riguroso. Allí sí ellos conocieron la mano sólida de un hombre sumamente enérgico y celoso de las cosas de Dios. De manera que cuando, por ejemplo, en cierta ocasión Willie se portó mal, le dio una serie de palmadas que, bueno, la idea es que el recurso de llegar al contacto físico sea el último recurso, ¿verdad? No es que nunca se va a hacer, es que a veces los niñitos, por la misma naturaleza caída que traen, la naturaleza pecaminosa, ya genera malas crianzas o maleducación, o hay niños que hasta desean golpear a los padres, hay niños que desean cachetear a los padres. Entonces hay un momento en que los padres tienen que pararse firmes, fuertes, y no caer en aquello de, que el niño sea niño. Hay que dejar que el niño sea niño. No, pero espérate. Ese niño tiene una naturaleza humana caída, pecaminosa. Viene con tendencias al mal. Y los padres son representantes de Dios en la tierra para ese hogar, para esa familia. Tienen una autoridad divina que tienen que saber hacer prevalecer. De manera que cuando hay comportamientos ya definitivamente donde las palabras no alcanzaron, muchas veces hay que llegar a ese contacto físico donde de manera controlada, por supuesto, ¿verdad? No con cólera, no con ira, no sin límites, sino controlada. Eso es un asunto muy que hay que saber administrar, ¿de acuerdo? Pero el primer recurso son las palabras. El primer recurso tiene que ser cualquier cosa donde se procure evitar el contacto físico, por supuesto. Pero el pastor White sí era sumamente duro, drástico, porque él deseaba, como todo padre de familia, deseaba un buen comportamiento en sus hijos. Por supuesto que todos aquellos que tuvimos padres rigurosos, que tuvimos padres así de demasiado exigentes, hoy en día agradecemos. Hoy en día agradecemos, ¿verdad? Porque lejos de habernos convertido en delincuentes o maleantes, más bien somos personas que sabemos controlar nuestro temperamento. Sabemos que tenemos que respetar la sociedad, la iglesia, la escuela, donde quiera que vayamos, vamos a ser respetuosos porque aprendimos con padres con un temperamento serio, firme, vigoroso,
aprendimos sin llegar a lesionarnos, gracias a Dios, sin llegar a lesionarnos, pero sí con una mano firme, ¿verdad? Una mano amorosa y otra mano firme. Amor y rigor, una sabia combinación que solo Dios puede dar. Bueno, mi querido amigo y amiga, hoy aprendimos que Elena White y el pastor White, bueno, tuvieron una forma allí equilibrada, por momentos rígida, de criar a sus hijos, pero los dos que quedaron fueron hombres de bien. Tanto Edson fue un hombre de bien en la iglesia como Willie, no se diga él, que fue el principal aliado de Elena White, sobre todo en sus últimos años. Dios te bendiga, muchísimas gracias. Será hasta en la próxima ocasión.